Mujeres. Ahí nos saluda la señora. Somos parte de la Subsecretaría de Mujeres, pertenecemos a la Dirección de Masculinidades. Y un poco en este contexto de cual venimos hablando, o se escucha mucho, también empezar a contar de qué habla o cuál es la misión y función de la Dirección de Masculinidades. Hablamos en plural por esto mismo, ¿no? De empezar a ver esta conformación de esta masculinidad, de cómo nos comportamos los varones. A veces está ahí en el común de la sociedad, que son características naturales de los varones, de cómo nos vinculamos, cómo nos comportamos, pero empezar a revisar que muchas de estas conductas que repetimos sin saber por qué, vienen de una construcción social, ¿sí? Donde viene de generaciones en generaciones, y empezar a visibilizar ese tipo de cosas, empezar a desmenuzar algunas problemáticas, y empezar a ver que estas características que nosotros pensamos que corresponden a los varones, son construcciones sociales, y empezar a visibilizar que esas construcciones sociales... No escucho nada de lo que están hablando, Nicolás. ¿El resto me escucha bien? Bien, yo te... Sí. Bueno, te escucho bien. Sí, se escucha bárbaro. perfecto. A ver si la compañera... Quizás tendrá bajo el volumen. Ahí seguimos, a ver si la compañera puede solucionar. Nada, como les venía diciendo, esta construcción, empezar a visibilizar algunas problemáticas, que es una de las cuales venimos trabajando fuertemente, es la violencia de género, y en base a eso, desde la Dirección de Masculinidades, de la Dirección o de la Subsecretaría de las Mujeres, en este contexto se crea una Dirección de Masculinidades para empezar a trabajar con estos varones, ¿no? ¿Qué pasa con esta construcción de esta masculinidad? ¿Cómo nos posicionamos los varones frente a estas problemáticas? Porque en líneas generales es una problemática cuando empezamos a ver en los medios de comunicación toda esta violencia de género que la vemos cotidianamente, y a veces hasta empezamos a naturalizar un montón de situaciones que pasan en lo cotidiano, ¿no es cierto? Empezar a ver que los varones de alguna forma nos posicionamos, siempre hablando en líneas generales, ¿no? Siempre pensemos eso, donde estamos en contra, nos parece algo aberrante lo que está pasando, estas violencias visibles que pasan todo el tiempo, que es la violencia de abuso, los femicidios, la violencia física, todas estas violencias que se ven todo el tiempo, nosotros nos posicionamos en un lugar donde decimos que está todo mal, ¿no? Y se empiezan a escuchar frases como qué mal está la sociedad, ¿no? Qué loca esta gente, qué enfermos estos tipos, cómo llegan a hacer eso. Entonces cada vez nos vamos alejando de ese varón violento, donde pensamos que nada tenemos que ver con estas violencias que se ejercen cotidianamente. Cuando empezamos a desmenuzar todos estos tipos de violencia, todas estas conductas violentas, nos empezamos a dar cuenta que hay mucho que pasa a nuestro alrededor, ¿no? De un montón de violencias que sostienen a esas violencias, un montón de cosas que están naturalizadas, un montón de machismos que están operando constantemente, de comentarios, de chistes, y son situaciones que nosotros minimizamos constantemente o pensamos que no tienen mucho que ver, pero cuando empezamos a desmenuzarnos nos damos cuenta que hay conductas violentas que se sostienen de todas estas conductas cotidianas que realizamos en la forma en que nos vinculamos los varones, ya sea con nuestras compañeras, en nuestros espacios familiares, en los espacios laborales, y empezar a ver que también los vínculos con los otros varones son de alguna forma atravesados por algunas conductas violentas que fuimos aprendiendo de muy temprano. En esta construcción de esta masculinidad y esta construcción de este género, ¿no? Ustedes ya por ahí estuvieron viendo en otros espacios, empezamos a ver pequeñas cositas, o la idea del taller hoy es empezar a visibilizar pequeñas cositas en esa construcción de la masculinidad, en esos comportamientos cotidianos, y empezar a desmenuzarla. Por eso un poco también la idea de hoy es que nosotros vamos a ir avanzando en la modalidad taller, obviamente con un marco teórico que nos sostiene, pero empezar a escucharlos y escucharlas a ustedes cuando quieran aportar algo, cuando quieran visibilizar algo. En cualquier momento está el chat, o pueden pedir la palabra y automáticamente ahí compartirnos, que de esa forma nos vamos a ir retroalimentando y vamos a ir creando un taller y una actividad en conjunto. Así que bueno, nada, esa es un poco la introducción, y vamos a empezar a hablar un poco de cómo se va construyendo toda esta masculinidad.
Sí, reforzarte, Nico, la importancia de que puedan ir saliendo palabras, de que podamos ir diciendo a ver qué nos va apareciendo, y de cómo lo podemos ir vinculando, ¿no? con nuestro cotidiano, porque nosotros tomamos desde la construcción de género, ¿no? ¿Verdad? Identificamos a estas masculinidades en función de lo que una sociedad espera, ¿no? De cómo se tiene que comportar un varón. Y eso no nace de la nada, ¿no? Viene desde que nacemos. Entonces nosotros el espacio lo definimos como masculinidades y agentes socializadores, justamente entendiendo de que estamos en la panza, ya hay una cuestión determinada, ¿no? Con respecto a lo que es masculino y a lo que es femenino. Y eso Ustedes no me tiene... oyen a mí, perdón, sé que están hablando. No escucho nada de lo que están hablando. Tengo el micrófono Liliana, me parece que el problema lo tenés ahí vos, porque el resto te escuchamos todo. Por ahí habría que mandar un mensajito por chat. Sí, te escuchamos. Vos sí, busque, yo le escribo por el chat. Retomando esto, decía, ¿no? De las matrices de aprendizaje, de cómo aprendemos a ser varones en este contexto patriarcal, capitalista, ¿no? Y si hay como una gran contribución que tuvo el feminismo contemporáneo, es eso, es poner en tensión esto, ¿no? Ver de que lo masculino y lo femenino no estaba determinado por el sexo biológico de cada persona, sino por una construcción cultural y social que se espera que tiene que funcionar o cómo tiene que actuar determinado varón o determinada mujer en esta sociedad, ¿no? Y el sistema patriarcal que atraviesa todo eso, porque recordemos, digamos, nosotros nos posicionamos desde este lugar con una mirada crítica hacia esta construcción de género. Pensemos que desde la revolución industrial para adelante, las fábricas estaban determinadas para que vayan los varones, las guerras estaban determinadas para que combatan los varones, las mujeres siempre relegadas a espacios reducidos a la cuestión privada. Y lo público siempre enmarcado en la cuestión del varón, ¿no? De esto de tener que demostrar. Entonces nosotros nos posicionamos desde ese lugar para decir de que hay un montón de matrices de aprendizaje que lo que van conformando en nuestra vida es una relación de poder, ¿no? De todo lo que los varones tenemos, de los privilegios con los que gozamos y a la vez también de la cantidad de costos que implica, ¿no? Esta masculinidad, sostener esta masculinidad. Porque cuando somos chicos y nacemos y algo como muy marcado que nos dicen, ¿no? Constantemente en la familia o cuando estamos jugando, que nos caemos, levantate, no seas maricón, mirá, deja de llorar, pareces a tu hermana. Digo, son cuestiones que si las revisamos decimos, bueno, pero esto está como muy hablado, ¿no? Pero aún así son cuestiones que se siguen perpetuando en el tiempo y que siguen estando, que siguen prevaleciendo, ¿no? Porque hasta no hace algunos años Carrefour sacaba una propaganda diciendo de que con la sede campeón iban determinados juegos para los varones y con la sede para las mujeres determinados juegos, ya nos está marcando también todo un andamiaje con respecto al patriarcado y qué es lo que se espera. Entonces, sostenemos esa masculinidad entendiéndola como lo que la sociedad espera que funcione un varón, cómo tiene que actuar ese varón. Y el primer agente socializador que tenemos en ese camino, en ese recorrido, es la familia, ¿no? Porque desde que nos ponemos un nombre, desde que esperamos que tener un hijo varón, porque siempre generalmente se espera eso. Es importante también entenderlo de que lo planteamos en términos generales, ¿sí? Porque por ahí va a salir uno y decir, bueno, no, pero es que yo quería tener, y la verdad que quería tener una hija, bueno, sí pasan, digamos, ¿no? Pero generalmente ese mandato de ley está como establecido de esa manera, ¿no? Entonces, así nos vamos conformando. Llegamos a las instituciones educativas, ¿no? De chicos en un jardín, en donde empezamos ese camino de hacernos niños, ¿no? Entramos como niños, niñas, y como varones tenemos que salir siendo hombres en todo ese recorrido. Y ahí después vamos a ver cómo las instituciones educativas también van jugando, ¿no? Con esas instancias, porque nosotros la vamos transitando. Vemos que los espacios en las escuelas están determinados para que se juegue una cancha de fútbol, para que jueguen los varones,
para que si el compañerito estamos en sexto o séptimo grado y tenemos alguna dificultad o alguna cuestión con respecto a otro compañero, la respuesta generalmente, y no es extraña, bueno, defendete, hay que aprender a defenderse. Si vas a jugar a la pelota, tenés que siempre mostrarte fuerte, ¿no? No vas a poder manifestar un dolor, un golpe con un llanto en una cancha, ¿no? Porque quizás la mirada, y ahí es donde empieza a marcarse la mirada de todo el colectivo de varones, ¿no? De compañeros, compañeras, amigos, empiezan a visualizar toda esa cosa, entonces se empieza también a dar esto, la cuestión de las emociones, ¿no? Cómo se van guardando todo este sentimiento de emoción, porque si lo manifiesto de otra manera, me alejo de lo que se espera, ¿no? Porque esa crianza es totalmente contradictoria. Nosotros vemos de que cuando somos chicos y nacemos y nos agarran a UPA, un tío, una tía, un hermano, una hermana, entonces todo es ternura, ¿no? Todo termina siendo de esa manera, afectuoso. Ahora, a medida que entramos a crecer, ese afecto no lo podemos manifestar así libremente con nuestros compañeros, porque en algún momento, digamos, hay que demostrar, ¿no? De que no somos mujeres, de que no somos homosexuales y de que no somos bebés, ¿no? Y eso se va a ir marcando hasta la adultez, constantemente, ¿no? Entonces, en algún momento no tenemos que estar tanto con varones porque tenemos que empezar todo lo que es el camino de las conquistas amorosas, de empezar a solidificar lo que nosotros llamamos como los mandatos de la masculinidad patriarcal, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo. Pero esos mandatos que están ahí arriba, ¿sí? Y que nos van diciendo constantemente cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que proveer, cómo tenemos que proteger, ¿sí? Cómo tenemos que manejar nuestras relaciones sexuales, cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Y eso es un camino que se va marcando de vuelta, vamos a insistir con esto, pero porque es necesario entenderlo así, cómo se va transformando y cómo se va armando esa relación de poder. Y después también, y con esto digamos, te dejo, Nico, pensar esta masculinidad en dos cuestiones, ¿no? Como dos patas importantes. Una que está determinada por la cuestión singular, individual, ¿no? De cómo me comporto yo como varón en mi familia, con mi entorno, con mis amigos, ¿no? Cómo sostengo esos mandatos y cómo le doy sentido a esos mandatos, ¿no? En mi casa, desde el cuidar, desde el proteger, desde el proveer. Y después, una masculinidad en términos ideológicos, que es esta masculinidad que desde el Estado nos baja una línea de cómo se tiene que actuar. Desde la ciencia, desde la historia, ellos van marcando ese camino, ¿no? Estudiamos historia y la estudiamos en función de lo que generalmente algún hombre o algún prócer lo marcó, lo mismo que la ciencia, la religión, ¿no? Y el Estado también con estas cuestiones. Por ejemplo, pensemos de que tenemos una ley de educación superior desde el 2006, todavía es algo que no se puede aplicar, ¿no? En media y que cuesta, digamos, ¿no? Tiene mucha reticencia, o hay fiscales que hablan de violaciones en manada como desahogo sexual, donde ya se marca una posición con respecto a que el varón tiene una cosa animalesca, entonces tenemos que funcionar de esa manera. Bueno, esas parecen locuras, nada, están arraigadas en este sistema, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos qué es lo que pasa con estas masculinidades, qué es lo que pasa con estos varones que vemos, tenemos compañeras, colectivos feministas que dicen que tienen siempre cuando hay alguien, ¿no? Que sufrió violencia, que sufrió abuso, que sufrió maltrato, y ningún varón pueda corresponder a esa demanda porque ningún amigo, nadie nunca se encuentra vinculado ante esa situación. Bueno, ¿por qué cuesta tanto poder plantear este debate de la masculinidad? Es la idea de poder comprender este espacio y entenderlo desde ese lugar, ¿no? Desde el recorrido de cómo aprendemos a ser varones, y también pensando de que lo tomamos en términos binarios, ¿sí? Como que siempre nos posicionamos desde ese lugar y entendiendo también de que es el mismo varón en esta construcción el que termina oprimiendo también a los otros varones, ¿no? Porque la violencia no es solamente hacia las mujeres, niños, niñas, sino también es esa violencia que se ejerce con los otros varones
que no llegan a nuestro lugar, ¿no? Siempre intentando llegar a un varón fuerte, que sea hegemónico, que se pueda manejar, que tenga muchas conquistas amorosas, y eso es lo que se vende, y como que vamos para ese camino, o se tiende a ir para ese camino. Bueno, es esa deconstrucción que decimos, ¿no? Volver todo para atrás y repensar todo ese camino. Es la propuesta. Bien, ahí como decía Gus me parece, fíjate en el auricular que se escucha un poco mal, me parece. El, como decía Gus, ¿no? Como de a poco empezamos a ver situaciones como que parecen viejas, como que están trilladas, algo tan común como esto de no llores te pareces a tu hermana, no llores te pareces maricón. Empezamos a ver que son frases que se siguen repitiendo, pero que no le vamos dando la importancia que se merecen porque no entendemos qué consecuencias tienen, o la idea es un poco empezar a visibilizar qué consecuencias tienen, que sigamos repitiendo algunas cosas que naturalizamos en los modelos de crianza. Como decía Uso al principio, desde que somos muy chiquitos los varones, nos tenemos que ir construyendo en diferentes espacios que transitamos. La familia y en paralelo con el sistema educativo, espacios deportivos, espacios religiosos, y ahí nos van diciendo, o de a poco nos van a ir apareciendo estos jueces de esta construcción de estas masculinidades que van a ser nuestros propios amigos o los propios grupos de pares, ¿no? Que de alguna forma nos van a ir sancionando y nosotros nos vamos a tener que ir posicionando dentro de esas jerarquías que empiezan a aparecer dentro de esos grupos de varones, ¿no? Empezamos a visibilizar algunas conductas en base a los juegos, en base a cómo nos comportamos los varones con nuestro propio grupo de amigos, lo que vamos a ir teniendo que demostrar constantemente los varones para ser aceptados dentro de ese grupo de amigos, ¿no? Y empezar a ver que todo eso que parecía inofensivo, que parecía que indefenso o chiquitito, va a ir tomando fuerza a medida que vamos viendo qué consecuencias puede llegar a traer esta construcción de esta masculinidad. Entendemos las masculinidades como una construcción social, como para ir dándole un marco teórico, permeadas por códigos, valores y simbolismos, ¿sí? Siempre atados a otras dimensiones como la clase social, que también va a jugar un peso muy importante, la etnia, de dónde somos. No es lo mismo ser un varón de Neuquén Capital que un varón del norte de la provincia o del sur de la provincia. Van a empezar a ver como ciertas jerarquías dentro de esa masculinidad, un varón exitoso, un varón rubio o un varón morocho. Vamos a empezar a ver un montón de situaciones donde esas conductas se van a ir como naturalizando, pero sin entender que eso puede llegar a generar otras problemáticas. Obviamente que un papel que va a jugar muy importante es la orientación sexual de ese varón, los gustos o cómo se comporta. Como decía Gus al principio, desde que somos muy chiquitos hasta cierta edad está bien que demostremos algunas cosas, que demostremos algunos sentimientos, pero en cierta edad, en alguna edad por ahí, donde empezamos a dejar de ser niños o niñas, de alguna forma nos empiezan a marcar más rígido cómo nos debemos comportar. Un varoncito que ya va llegando a los 7, 8 años, si llora por todo, de alguna forma se lo va a censurar, ¿no? Si es muy expresivo en sus emociones, de alguna forma se lo va a ir censurando, ya sea en la familia, con comentarios, ya sea en los espacios educativos, ya sea en los espacios deportivos, de alguna forma nos van a ir como marcando qué expresiones de sentimientos están bien, hago comillas acá, porque están como caracterizadas para el género femenino, ¿no? Esto de demostrar emociones, de ser como expresiva en los sentimientos o expresiva en los sentimientos, de alguna forma, desde que somos muy chicos, los varones se nos va a ir coartando esa expresión de sentimientos. ¿Y eso qué genera? ¿No? Cuando somos adultos pensamos que es una característica normal, que los varones seamos como más racionales y las mujeres son más emocionales. Eso es algo que por ahí está como estipulado sin darse cuenta, pero es algo que pensamos en líneas generales, ¿no? Que las mujeres son más de demostrar porque son más emocionales y pensamos que esa es una característica natural, pero si empezamos a ver el proceso de crianza que tuvimos los niños y las niñas, nos vamos dando cuenta que a nosotros se nos fue coartando esa expresión de sentimientos, ¿sí? Por eso nos va a costar tanto llorar. Y ahí empezamos a ver que nos pasa en los grupos de varones donde dicen, no, pero yo miro una película y yo te lloro todo. O soy sensible en determinadas situaciones. Y vamos a ver que los varones, por ahí un ejercicio que podemos ir haciendo, ir mirando en los espacios de familia, esos varones referentes adultos,
cómo les cuesta poner en palabras un montón de situaciones que pasa con respecto a los sentimientos. La angustia, el miedo, la expresión de emociones de amor, cómo a veces cuesta poner en palabra tanto, la forma de mostrar esa emoción, y nos pasa en los talleres cuando los propios varones o los propios chicos nos dicen que esos referentes masculinos de la casa demuestran ese amor en base a un abrazo, o una buena palmada en la espalda, un buen apretón, y esa es la forma por ahí que tenemos en línea, o que tienen los varones adultos en líneas generales de demostrar esas emociones, ¿no? El decir que tenemos miedo, que estamos angustiados, es algo que los varones cuando somos adultos no sabemos por qué, pero nos cuesta un montón decir que estamos angustiados o que tenemos un problema en nuestro espacio laboral, en la familia. Y ahí empezamos a ver que estas consecuencias no son características naturales de los varones, sino algo que nos fueron enseñando desde chicos. Y en esa que se fue coartando esa expresión de sentimientos y de emociones, se fue liberando una forma de expresar que es a través de la violencia, ¿sí? Eso no se lo deshabilitó desde muy chiquitito. Porque si nos peleamos todo el día, si andamos a las patadas, a las piñas, bueno, es un varoncito, viste que es re revoltoso, es problemático, pero no es algo que lo veamos con mal ojo que un varoncito se esté peleando todo el día en el colegio. Entonces ahí empezamos a ver cómo de alguna forma se va habilitando esa expresión de enojo, de ira, y de alguna otra forma se va coartando esta expresión de sentimiento. Esa va a ser una modalidad de construcción. No, te agrego esto, Nico, que incluso en la adolescencia, ¿no? Porque ya tenemos estas situaciones de que, qué sé yo, vas a jugar o algún deporte y lo haces exageradamente y tenés, no, bueno, pero es que tuvo un mal día. Se te mutió. Que tampoco digo se manifiesta, a veces como que pasa como un mal día, le pego una piña a la pared, una patada a la puerta, bueno, pero es que me fue mal en una materia, o me peleé con mi mamá o con mi papá, o digamos, pero cuestiones como que siempre quedan como muy guardadas y no son como muy claras, muy manifiestas. Y en las primeras relaciones sexoafectivas también pasa, ¿no? Cuestiones como un zamarreo, terminan siendo como naturalizadas porque, bueno, no, es así, es calentón. No lo hagan enojar porque mira que se pone como loco. Entonces, se van naturalizando esos procesos. Bien, y en este contexto, donde nos vamos por ahí conformando con esta masculinidad, desde muy chicos también empiezan a aparecer dentro de los marcos teóricos o estos estudios de estas masculinidades que vienen hace un par de años, empiezan a aparecer mandatos de esta masculinidad tradicional o esta masculinidad hegemónica, que siguen estando ahí y la idea es empezar a visibilizarlos, que son mandatos que de alguna forma fuimos aprendiendo o vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, y que algunos que parecen trillados o parecen viejos, siguen operando hasta el día de hoy, pero también entender que esto que nosotros fuimos hablando, de esta construcción de estas masculinidades, y cómo nuestro grupo de pares y nuestro grupo de amigos de alguna forma va a ir siendo juez de cómo nos vamos comportando, va a pesar no solo cuando somos chicos ni cuando somos adolescentes, va a pesar mucho cuando somos adultos. Y ahí vamos a empezar a ver cómo estas situaciones que por ahí naturalizamos o que parecen inofensivas, va a traer grandes problemas en cómo nos vinculamos, pensando que es una característica normal. Por eso vamos a ir como desmenuzando algunas problemáticas para entender con situaciones que pasan en lo cotidiano. Ahora les voy a compartir un pequeño, no power, pero sí un poquito de algo que es importante que lo vayamos visibilizando, como para ir entendiendo. Por favor me dicen si se ve, que ya lo estuvimos probando, pero ¿se ve? Sí, Nico. Bárbaro. Bueno, estos mandatos de los cuales había hablado Gus y venimos comentando de entender, ¿no? Y empezamos a ver 4 mandatos que hoy, por suerte, algunos están en tensión, hoy se puede empezar a visibilizar que hay como cierta resistencia a seguir cumpliéndolos, pero que siguen operando fuertemente. Está el mandato de ser autosuficiente, proveedor, protector, procreador. Y ahora un poco los vamos a ir como charlando, como para ir entendiéndolos. Esto de ser autosuficiente quiere decir, como hablamos al principio, de que el varón siempre tiene que dar respuesta a situaciones. Siempre que debe saber de un montón de situaciones, porque el desconocimiento, el decir que no puede o que no sabe, empieza a ser como un sinónimo de
de perder ese poder, ¿no? Esa masculinidad va a pesar muy fuertemente en este contexto, en cómo nos vamos comparando. El Y de sí, ser una procreador. característica, no, Sí. digo, una característica de la autosuficiencia, ¿no? Como constante es el tener, el saber y el hacer, ¿no? Como una cuestión bien mandatada desde la masculinidad, digamos, ¿no? No puedo ser dependiente, la independencia tiene que ser una característica clara. De hecho, cuando estamos criando o estamos paternando, digamos, en este caso, generalmente las libertades, ¿no? Están planteadas de esa manera. Bueno, andá vos y volvé más tarde, pero porque vos sos el varón de la casa, digamos, ¿no? Seguramente si tenés a tu hermana, cuidala o que venga antes, ¿no? Esto de los tiempos, de las libertades para salir, para moverse, está determinado también desde ese lugar. Entonces me voy construyendo autosuficiente porque entiendo que la libertad la tengo planteada yo en este caso. Y en esa construcción de esta autosuficiencia, y como dice Gus, aparece otro mandato que es el de ser protector, ¿sí? Desde muy chico tengo que cuidar, ¿sí? Empezar a entender que ese mandato se va como traspasando ese poder, ¿no? Esos padres que nos pasa siempre un ejemplo cuando vamos al norte que se van a trabajar en el campo, o incluso acá con los trabajos del petróleo y demás, que se ausentan mucho tiempo de la casa. Viene esta frase que por ahí la hemos escuchado, donde, bueno, papá se va o el referente masculino se va, cuida a tu mamá, cuida a toda la casa, ¿eh? Ese varón que por ahí tiene 10, 12 años, ¿no? Pero que de alguna forma se empieza a tener que hacer cargo sin poder cuidarse claramente, pero es como una especie de algo que está establecido, ¿no? Porque no hay maldad dentro de esa frase, pero sí hay claramente un traspaso de poder. Vos tenés que cuidar. Cuida a tu hermana, cuida a tu madre, y ahí empieza a ver otra cosa, ¿no? De esto de tener que cuidar a la novia cuando va a la casa, acompañarla a la parada de colectivo, a las 3 de la mañana, donde yo en ningún momento tengo que demostrar que tengo miedo de volver de esa parada de colectivo hasta mi casa. Y empiezan a aparecer cosas donde nos van criando de diferentes formas para entender cómo nos vamos construyendo. Entonces, en ese cuidado que aparece por parte de los varones, nos surgen los talleres donde los propios varones nos dicen, bueno, pero está bien, la cosa está peligrosa, tiene que cuidar a su hermana, o sea, y empiezan a aparecer frases como, bueno, si no vas con tu hermano, no vas, porque la cosa está peligrosa, salís a bailar, pero solamente te acompaña tu hermano, y un montón de otras cosas que podemos ver en claros ejemplos. Si ustedes se van acordando de alguno o alguna, van poniendo ahí en el chat como para ir debatiéndolos. Pero empezamos a ver que ese mandato de protector, de alguna forma nos va diciendo que nosotros no podemos tener miedo porque debemos cuidar, ¿sí? Y el miedo es algo que no vamos a poder demostrar, tampoco porque empieza a aparecer esto de nuestro propio grupo de pares que nos van como censurando. Si vos tenés miedo, nos van a decir un montón de cosas. En este mandato del cuidado, y cuando empezamos a ver que la calle está peligrosa o la esposa está peligrosa, viste cómo está todo hoy en día, está bien que esos compañeros acompañen a la compañera a la casa, que este novio acompañe a la novia a la parada de colectivo, pero cuando empezamos a preguntar de qué tenemos miedo o de qué tienen miedo esos padres o esas madres que piden que su hermano acompañe, empiezan a surgir como un montón de dudas. ¿De qué tenemos miedo? ¿O de qué tienen miedo esos padres o esas madres de que esas chicas circulen solas por la calle? Es A una ver, algún pregunta, compañero. ¿no? ¿De qué tenemos miedo? Podemos poner en el chat, podemos comentar. De otro varón, de otro hombre, supongo. Bien. ¿De que nos pase qué cosa? ¿O que les pase qué cosa a las mujeres? ¿Sí? En todos esos miedos hay varones detrás. Y ahí empezamos a ver que cuando hablamos en líneas generales de que la cosa está peligrosa, de que la calle está peligrosa, empiezan a aparecer dentro de todos esos peligros un montón de varones. Y ahí empezamos a ver que esos varones no son esos locos o esos, como la cosa está peligrosa, ya empezamos a poner como el ojo más enfocado en algo que aprendemos de cómo somos los varones, ¿no es cierto? De esto que pensamos que era lejano a una violencia explícita, y empezamos a ver que hay acoso, que hay abuso, hay varones que pasan y le tocan el culo, le chiflan, le gritan, persiguen, y esos varones que hacen todo ese tipo de cosas,
no son de otro lugar, no son extraterrestres, sino que empezamos a ver que son varones, que somos nosotros, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, y ahí empezamos a entender que esa violencia, que hablábamos al principio, de cual todos y todas estábamos en contra, empieza a aparecer cada vez más cerca de nuestro entorno. Entonces, la idea es empezar a visibilizar todo este tipo de violencias, empezar a desnaturalizarlas y empezar a entender que, de alguna u otra forma, eso es lo que aprendimos de cómo nos vinculamos los varones, ¿no? Porque todo el tiempo vamos a tener que ir demostrando. Y No, en esto igual, de proteger, vamos demostrando también el no tener miedo. Sí, Gus. no, lo vinculaba también con esto, Nico, con la cultura del aguante, ¿no? También, ¿no? Esto que no solamente es proteger, ni que protegemos a mi novia, a mi mujer, a mi hermana, sino también esto de siempre, ¿no? Esta cuestión de cancha, si hay alguna gresca, si hay algún problema, la cuestión es que tenés que responder contundentemente, ¿no? Y eso es no cagarte, no tener que ser maricón, si hay pelea tenés que meterte, ¿no? Te pasa generalmente en una cancha, es un espacio constante, digamos, se pincha el partido y si vos tenés que estar ahí, digamos, ¿no? Porque si no, después son los mismos compañeros, maricón, que no saltaste, que no hiciste nada, y el miedo en esa... Sí, Florencia. No, que pensaba también en esto de la seguridad, cómo las mujeres también, y esto lo asocio tal vez al amor romántico, cómo tenemos tan internalizado esto de que es el varón el que nos protege, es el varón cuando paradójicamente el 80%, el 90% de las violaciones se dan en los entornos familiares de un varón que te tiene que querer y justamente es el que te viola, el que te, digamos, ¿no? Hablando de las violaciones, después podemos hablar de un montón de otras violencias que vivimos las mujeres dentro de la familia, pero cómo está instalado y cómo también en nosotros, en nuestras cabezas, las mujeres, ¿no? Esto de que nos da seguridad tener una pareja, ¿no? Y varón, y cómo el varón, y cómo también vamos delegando a ese varón, nosotras, por eso yo creo que es un trabajo de las dos partes, ¿no? Puertas adentro y en nuestras cabezas patriarcales, ir desarmando cosas muy inconscientes y conductas que inclusive están naturalizadas, pero no solamente están naturalizadas, sino que además la sensación que tengo es que son creencias que creímos y que creemos que están bien aprendidas, como dicen ustedes, desde muy chiquito, y es que, digamos, es justamente cuestionar nuestros propios valores. Entonces, digo, ahí se da una cuestión de mucha tensión interna, ¿no? Primero porque hay que visibilizarlo, hacerlo consciente, y después porque hay que llevarlo a la práctica, nada menos, ¿no? Porque una cosa es visibilizarlo, lo podemos decir, nombrar, pero después es en la práctica cómo eso se traslada, ¿no? En nuestras prácticas cotidianas con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros amigos, digo, es muy complejo. Sí, Sí. y es como contradictorio, Perdón. porque pensamos en el cuidado, por ejemplo, pensamos en eso, y por ejemplo, si tenemos que pensar en alguien que cuide de nuestros hijos, a nuestra hija, no pensamos nunca en un varón, ¿no? Porque ya sobrecae, digamos, un montón de cuestiones previas. Sin embargo, capaz que no pasa nada, pero ya está establecido de que esa cuestión, al menos en ese sentido, ¿no? Del cuidado, está otorgado hacia la mujer. No sé quién iba a hablar. Yo, Liliana, volvió con el micrófono con todo. sí, por fin lo escuché Bien, media vamos. hora, bueno, perdón. Pero bueno, esto, y que nosotras mismas, mamás, criamos estos varones y me hago cargo de las cuestiones que, como vos sos tu mayor hijo, vos cuidas a tus hermanas más chicas y hasta el día de hoy, por ahí como que tengo esa cabeza que el hermano mayor es, más allá del hermano mayor, como es el varón, el mayor, uno le va dando pautas en la vida que tiene que seguir con sus hermanas, ¿no? Y ellos lo van continuando con los hijos, que me voy dando cuenta con las nietas. Entonces, lo traigo así en esto, ¿no? Pero, y le va inculcando, vos acá, vos allá, él tiene permitido tal cosa, llegar hasta más tarde, vos no porque sos mujer, todas esas cuestiones, ¿no? Que uno tiene rasgada en su cabeza porque así también la han criado. Y ojalá estas generaciones que vengan lo puedan cambiar. Eso Bueno, nada más, ¿no? Que concuerdo perfecto. con todo esto.
Bien, Liliana. Bueno, lo que decía Flor y lo que decía Lidia también, de a poco empezar a visibilizarlo. Totalmente. Todo eso que parecía que era natural, empezamos a visibilizarlo y empezar a ponerlo en tensión. Un poco compartir también esto, como para que de alguna forma los procesos empiecen a surgir de forma individual y vamos a empezar a ver como esos cambios colectivos. A veces es difícil. Primero hay que visibilizar esas formas de violencia, esas formas que fuimos criados, y después empezar a cambiar porque vamos entendiendo qué consecuencias trae, ¿no es cierto? De alguna forma vamos viendo que eso que parecía inofensivo, que estaba establecido, hay que ponerlo en tensión. Para seguir un poquito y para darle como forma también a este mandato de protector, de alguna forma también el mandato de proteger te da cierto poder, ¿no es cierto? Y cierto control, también hay que ser cuidadoso con eso, porque empezamos a ver que ese varón que protege a veces de alguna forma controla. Y siempre traemos un ejemplo que nos pasó en un taller de una señora que comentó en ese momento de que se sentía segura porque su hija estaba de novio y el novio la iba a buscar a la casa, la llevaba al colegio, la esperaba fuera del colegio, la llevaba a inglés, la esperaba fuera de inglés y la volvía a llevar a la casa. Entonces ella estaba tranquila. Por ahí cuando empezamos a ver que esa relación no tenía como una independencia, de que esa chica no podía o no estaba criada para ser autosuficiente, de poder circular sin que la esté cuidando nadie, empezamos a ver que de alguna forma hay un control. Y como decía, antes que me olvide, que decía la compañera, de que las madres criamos, empezar a ver que estas crianzas o estos modelos de crianza nos atraviesa tanto a los varones como a las mujeres. Y empezar a ver que a veces se orienta esta crianza a las mujeres, porque son las que comparten más estos procesos de crianza, y ahí empezamos a ver otra problemática, ¿no? Cuando empezamos a ver que en esos procesos de crianza, donde tendría que ser compartido, ¿sí? Empezamos a ver que recae solamente en las mujeres o se hace hincapié, ¿no? En cómo las mujeres crían. Son otras cositas que por ahí está bueno que las vayan visibilizando como para ir entendiendo. Para ir avanzando, ya tenemos autosuficiente, protector, empieza otro que es el mandato del proveedor, ¿no es cierto? Que sigue pasando esto de que el varón de alguna forma tenga que sostener económicamente en la casa, y ahí aparecen frases como, bueno, pero eso ya es viejo, porque ya trabajamos dentro del espacio de esos núcleos familiares, por la situación económica tienen que salir a trabajar varios integrantes de esa familia, varios y varias integrantes de esa familia. Pero ahí empezamos a ver cómo recae o cómo pesan esos mandatos dentro de los varones, ¿sí? Si hay una pareja muy temprana, en la época de secundario, donde van a ser padres, automáticamente el mensaje es totalmente diferente para el varón y para la mujer. Porque para ese varón que es un adolescente que va a ser papá, el mensaje de diferentes espacios, ya sea familiar o a veces escolar o en instituciones escolares, es, bueno, macho, ahora a trabajar, a, a mantener esa familia. No es algo viejo, es algo que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, porque de alguna forma ese mandato empieza a pesar. En los espacios de varones, los propios varones nos dicen, bueno, pero eso ya es viejo, ¿no es cierto? Eso ya no existe más. Pero cuando empezamos a preguntarles, o creamos una situación donde esos varones, ya adultos, por X motivo, por una discapacidad, porque los echaron porque cerró el trabajo, o porque los echaron y son adultos, pierden ese trabajo remunerado, y la única que trabaja en la casa, un trabajo remunerado, es la mujer, y se plantea esa situación donde, bueno, podés tranquilamente quedarte en el hogar, cumplir las funciones de crianza, cumplir con las funciones del cuidado de ese hogar, como algo normal, si eso ya es viejo. Y ahí dicen, no, bueno, tampoco para tanto. No voy a quedar, voy a ser remantenido. ¿Qué me van a decir? Y ahí empieza a jugar algo que pensábamos que era solamente en el proceso de cuando éramos chicos y adolescentes, que empieza a pesar entre nosotros el qué dirán, ¿no? En cómo demuestro esa masculinidad. Y no es lo mismo ser un varón que tiene un trabajo remunerado que ser un varón que ejerce sus tareas dentro de cuidado, dentro de los espacios domésticos. ¿Sí? Empezamos a ver que todo eso que parecía viejo, en el día de hoy sigue operando y sigue pesando en la mochila de los varones estos mandatos. Y ahí empezamos a ver dos situaciones a medida que vamos relatando. Empiezan a aparecer costos de esta masculinidad tradicional o esta masculinidad hegemónica, y empiezan a aparecer privilegios, como decía Gus, estos privilegios de
poder estar hasta más tarde, de transitar lo público mucho más que las mujeres, desde más temprana edad de pertenecer al ambiente público por todos los peligros que transcurren. Y empezamos a ver cómo también dentro de esos agentes socializadores están los medios de comunicación, que van fortaleciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que pasó con estas hace un par de años con estas mochileras de Ecuador? Que le habían desaparecido, si las encontraron que fueron violadas y asesinadas. Automáticamente los medios de comunicación lo tomaron como viajaban solas, ¿no? Y todo el tiempo apareció en diferentes espacios viajaban solas. Porque no es que viajaban entre las dos o se acompañaban, sino que viajaban sin la ausencia de un varón que los cuide. Entonces estamos viendo cómo de alguna forma todo esto que parece lejano, todo esto que parece trillado, se sigue sosteniendo y se sigue repitiendo. Nico, La crianza... sumo Sí, al mandato de proveer, ¿no? Lo atravesado que está por esto, por la ética de cuidado, porque si bien pasa esta situación de que en una unidad familiar, en una familia, las dos personas trabajan, ¿sí? La cuestión del cuidado no está marcada en el varón, ¿no? En esto de tener que responsabilizarse después de tu jornada laboral, ¿no? De las cuestiones que tengan que hacer al trabajo, ¿no? A la democratización de las tareas domésticas, vamos a ponerlo en términos técnicos. Pero sería desde ese lugar, ¿no? Reuniones en la escuela, en el colegio, que la ropa esté preparada, qué se cocina a la noche, quién se hace cargo de la mamá o el papá que ya están en tercera edad y que necesitan asistencia, o de un hijo o una hija con discapacidad. Digo, ante esas cuestiones generalmente quedamos corridos porque, digamos, la cuestión nuestra ya está, ¿no? Trabajamos. A lo sumo nos movemos, determinadas actividades, te llevo a la escuelita de fútbol, a vos te dejo en danza, pum, pam, pero determinado desde ese lugar. Nosotros vemos un autor que se llama Luis Bonino, quizás seguramente lo han visto, ¿no? Y él habla de los micromachismos, ¿no? Como esas conductas que tenemos los varones y que a medida que van pasando los debates, el feminismo, digamos, ya va marcando el terreno, digamos, desde hasta dónde podemos ir llegando o se puede ir visibilizando las violencias, ¿no? Entramos a agarrar estos artilugios, dice Bonino, estas cuestiones solapadas, ¿no? Que son los micromachismos. ¿Y para qué nos sirven? Para mantener esa relación de poder que de alguna manera se va como ¿no? Como ahí, como perdiendo, ¿no? Entonces, él dice, hay un micromachismo que es el micromachismo de crisis, ¿no? Un tipo que se queda sin laburo en la casa, tiene algún problema, eso implica una discapacidad que no pueda seguir trabajando, no pueda seguir produciendo. Lo que pierde desde ese lugar no está pensando en el trabajo doméstico, pierde esa relación de poder. Entonces, ¿cómo puede trabajar todo eso? ¿No? Pensemos en cuando fue la crisis del 2001, los movimientos piqueteros, las organizaciones de desocupados y desocupadas, ¿quiénes salían a llevar adelante las ollas populares, los merenderos, los comedores en los barrios? Eran las mujeres, porque los tipos de alguna manera se encontraban no habituados a esa cuestión de ser ellos los que tengan que proveer, ¿no? Primero por una cuestión del peso que le genera, y después por todo esto que decía Nicolás, que es la visión de los mismos varones diciéndote, mirá, pero sos re vago, ¿no? Mantenido, sin poder tener en cuenta que el trabajo doméstico implica también un trabajo, ¿verdad? Claro. Y ahí empezamos a ver ya el último mandato, que es el mandato de procreador. ¿Sí? Esto de ser sexualmente activo, de fomentar desde muy temprana edad las conquistas amorosas. ¿Sí? Y empezamos a ver como situaciones en este proceso de crianza que son cotidianas, que son graciosas, que son chistosas, que pensamos que son inofensivas, pero que sí repercuten en nuestra crianza y en esa desigualdad de esa crianza, ¿no? Esto de, ¿y cuántas Pepito a los 6, 7 años viene del colegio? Y algún integrante de la familia o algún contexto le pregunta, ¿y cuántas noviecitas tenés? Pepito. 5, tío, 6, abuelo. Qué grande, Pepito, este es hijo de tigre. Pero a veces no entendemos el concepto porque nos parece algo gracioso, ¿no? Y cuando nos juntamos en espacios de varones,
explicamos esto, ¿no? De este Pepito que de alguna forma se va construyendo de esa manera, donde lo alentamos a que tenga un montón de conquistas amorosas, de que esa sexualidad sea activa, donde sea un ganador, sin pensar en lo que realmente vamos como ahí como construyendo. En línea paralela le preguntamos a esos varones, le preguntamos también a Pepita cuántos noviecitos tiene, lo arengamos a que tengan muchos noviecitos. No, bueno, no, automáticamente ahí, pero no es lo mismo. Todo el tiempo te dicen esta frase, pero no es lo mismo. Cuando debería ser lo mismo el proceso de crianza, ¿no es cierto? Debería ser igual, donde esos valores o esa construcción debería ser igual, pero le preguntamos por qué no es lo mismo. Silencio de radio, y ahí empezamos a ver, y la verdad es que no se sabe el por qué no es lo mismo, pero ahí vuelven a aparecer todos estos miedos, o todas estas creencias que tenemos, ¿no? Y a veces cuesta visibilizar que esos procesos de crianza son tan desiguales que ahí empezamos a ver como esas brechas, ¿no? En esa inequidad de esa construcción de género. En esas pequeñas acciones. Por eso es importante la categoría de género, digamos, ¿no? Entenderla desde ese lugar. Por eso fue un punto importante que instaló el feminismo. Porque pensar de que todo lo que veníamos no es natural, ¿no? No es que así, que es biológico, de que es natural de que el varón tenga un montón de posibilidades y que las mujeres no las tengan. No, es una construcción. Entonces, romper con todo eso es dificilísimo, porque está atravesado, ya lo decía la compañera, ¿no? Varones y mujeres nos atravesó el sistema de esa manera. Y no es que nosotros nos paramos acá y decir, somos los varones deconstruidos que queremos decir cómo se tienen que comportar los otros varones. No, para nada, digamos. Me parece que es una reflexión constante, pero en esto sí, sumamente necesario mirar desde las crianzas y para adelante, digamos, ¿no? Y modificando conductas. Bien, y en este varón procreador, donde le fomentamos estas conquistas amorosas, donde de alguna forma debemos demostrar eso, ahí empezamos a ver cómo de alguna forma por ahí nosotros fuimos criados y empieza a pesar otra vez otra mochila que es el de demostrar que soy sexualmente activo, ¿sí? Si pesamos un par de años atrás, el varón que no podía mantener una erección se lo llamaba impotente, ¿sí? Que no tenía potencia. Entonces empezamos a ver cómo de alguna forma se instala que uno tiene que demostrar. Un varón no puede decir, o en líneas generales, no puede decir que no tiene ganas. ¿Sí? ¿Por qué? O empezamos a ver que ese varón tiene que estar todo el día sexualmente activo y tener que demostrar. Y ahí empezamos a ver cómo esa crianza, ese varoncito adolescente que sale del boliche y está tranquilo, en alguna otra forma tiene que empezar a mentir para decirle a sus propios compañeros, a esos propios grupos de pares, a sus amigos, que sí, recién estuve con 2, sí, fui hasta el baño y estuve con 3 pibas. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que demostrar esa masculinidad, ¿sí? Entonces va a parecer como que es algo lejano, pero cuando somos adultos también la vamos a seguir demostrándola, de alguna u otra forma. Empezar a ver que esta mochila de ser sexualmente activo también empieza a aparecer algo dentro del grupo de varones, que es este debut sexual, donde en la determinada edad los varones pensamos o debemos debutar sexualmente según como estas teorías de esta masculinidad, porque si no, empiezan a aparecer un montón de dudas. Y entender que ese debut sexual dentro de nosotros, dentro de los varones, está atravesado por la penetración. Y ahí empezamos a ver que la sexualidad, de alguna forma, lo que aprendimos de sexualidad, que a veces es nulo, como decía Gus al principio, ahí está la ESI, Educación Sexual Integral, que no sé cuántos años tiene ya de vigencia la ley, pero en determinados colegios se utiliza, en determinados no, docentes que sí atraviesan sus materias con la ESI, docentes que están completamente en contra, y empezar a ver cómo de alguna forma estos agentes socializadores, ¿sí?, de alguna forma van sosteniendo estos modelos de crianza, ¿sí? Y empezar a ver que esto que parecía como algo inofensivo, que es esto de potenciar a ese varón que sea sexualmente activo, empieza a ejercer una presión. Y ahí empezamos a ver algo que también aparece dentro de las violencias visibles, que son los abusos y que son los acosos. Y también aparecen un montón de noticias donde empezamos a ver que 3 o 4 compañeros del colegio, 3 o 4 amigos abusaron de una compañerita, de una vecina,
¿sí? Acosaron a una compañera, que estaba en estado de ebriedad, estaba inconsciente, y empiezan a aparecer acusos y abusos. Entonces ahí empezamos a ver que todo eso que de alguna forma fuimos aprendiendo, que de alguna forma también nos dice que, o empezamos a ver que cosificar el cuerpo de las mujeres, porque esto de arengar sexualmente a los varones, empieza como de alguna forma también a cosificar el cuerpo de las mujeres, y esos varones que abusan o acosan sexualmente de sus compañeras de colegio, en una fiesta, de sus vecinas, de una amiga, no ven a una compañera que está en estado de debilidad, no ven a una compañera que está indefensa, no ven a una amiga o una vecina que está en el estado donde no puede reaccionar, no puede tener como voluntad para decidir, sino ven una posibilidad para cumplir con ese mandato, ¿sí? De ser sexualmente activos, de debutar sexualmente. Entonces empezamos a ver que estos casos de acoso y de abuso, que las vemos en los medios de comunicación, no están tan lejanos a lo que nos pasa. No es que un chico que tiene un problema, que es algo, qué locura, cómo puede llegar a hacer eso, cómo pueden llegar a hacer eso, sino empezamos a ver que estamos atravesados por estos modelos de crianza, y ahí empezamos a relacionar con lo que decía Gus al principio, ¿no? Que un juez dice que en una violación en manada hubo un desahogo sexual, ¿no? Entonces empezar a entender que los varones nos tenemos que desahogar sexualmente porque tenemos una sexualidad animalesca que no nos podemos decir que no a nada. Empezamos a ver que todo esto que escuchamos o vemos de los medios de comunicación, donde nos dicen, para vendernos un auto nos ponen 5 chicas con ropa interior. Si queremos comprar un desodorante, nos pasamos el desodorante y automáticamente viene una horda de mujeres que se nos tira encima. Nos quieren vender una cerveza y destapás la cerveza y automáticamente vienen 50 mujeres. Entonces, de alguna forma vamos sosteniendo todo esto que parece tan lejano, empieza a aparecer alrededor nuestro. Aparecen programas como Franchella, que hoy no están más, pero el sketch de la nena, que tanto lo vimos porque parece algo inofensivo, pero cuando empezamos a entender qué pasa, era un padre, ¿sí? Que fantaseaba sexualmente con una compañerita de colegio de la hija, ¿sí? Y de alguna forma esa nena, que es una adolescente, es como que lo incita a él a que él haga o reaccione de determinada forma. Y después vamos a los espacios escolares, cuando trabajamos con los chicos y las chicas, y las propias compañeras, las propias chicas adolescentes de esos espacios nos dicen, y yo estoy en casa y vienen los amigos del papá y empiezan a hacer comentarios de, che, cómo creció la nena, qué onda la nena. Entonces ahí empezamos a entender todo esto que parecía tan lejano a nosotros, que son formas de que aprendimos a cómo nos vinculamos y cómo nos posicionamos. Y estas violencias que parecen no tan visibles, como las que todos y todas estamos en contra, empiezan a sostener otras conductas violentas, como para ir entendiendo dónde hay que poner el foco, y a veces también dejar en claro, escuchamos muchos comentarios, generalmente de los varones, también de las mujeres, donde se empieza a tratar toda esta problemática como una exageración. Bueno, pero no es para tanto, nos dice, ¿viste? Ahora no se puede decir nada. Automáticamente no se puede, porque te saltan a la yugular, ¿viste? Y empezar a ver que todas estas conductas, que parecen inofensivas, que tienen un trasfondo de una construcción y una inequidad de género, empiezan como a repercutir y empezar a entender de cómo de alguna forma también, como decía Gus, los movimientos feministas nos dicen, esto hay que ponerlo a la mesa, hay que debatirlo, hay que desmenuzarlo y hay que entenderlo. Y aparte se centra el foco de la atención en las mujeres, ¿verdad? Hay una situación de violencia, es la mujer la que tiene la perimetral, es a la mujer a la que hay que proteger para que el tipo no se acerque. Séptimo grado, tienen una clase de ESI y la cuestión está centrada también mucho en la mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros veíamos con un autor, con José Olavarría, ¿verdad? Y él plantea esto. Nunca se plantea en las instituciones educativas, por ejemplo, las primeras poluciones, la espermaquia en el varón, cuándo el varón puede ser papá, digamos, ¿no? Sí está planteado en la menstruación de la mujer, ¿no? Porque, y ahí vemos este mandato masculino ideológico, ¿no? Porque el sistema de salud también es esto, ¿no? Es el control de gineco, es el control de HPV, es el control de mama, el PAP, pero no hay
campañas masivas para decir, o al menos no tan públicamente, para el control de la próstata en los hombres, a los cuántos años hace el primer control de próstata, cómo tener que tocarte los testículos para saber si están inflamados o no. Digo, hay un montón de cuestiones que no hacen amigable a que tampoco este varón autosuficiente que hablábamos temprano, ¿no? Se pueda acercar, por ejemplo, al sistema de salud a decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa para romper con esto? ¿No? Está mandatado de esa manera. Entonces es como complejo el punto del varón procreador, ¿verdad? Entonces a trabajarlo, fijémonos que todo está determinado cuando entramos al colegio. Los varones que estén acá en la sala, digamos, lo verán, pero es el tamaño del pene siempre, constantemente, ¿no? Cuán grande es, dibujamos el pene en la silla, digo, y todo está sexualizado de esa manera, por esta violencia simbólica que decía Nicolás, pero está determinado así, y si vos tenés algún rasgo, alguna cuestión que se aleje de ese mandato, son tus mismos compañeros los que te van a decir maricón, los que te van a decir puto, ¿no? Los que te van a ir marcando con esa mirada homofóbica, si le queremos poner un nombre, ¿no? Entonces, es complejo. Y en ese proceso, en ese transitar institucional de la educación, que es, tenés que salir siendo hombre, ¿no? Porque ese es el camino, tenés que salir, entras como niña, tenés que salir como hombre, ¿no? Y hay un poco lo que hace referencia esto de masculinidades, ¿no? Porque empezamos a ver que hay situaciones que están en tensión, que están ya como otras formas de vincularnos, varones que se presentan de otra forma, que se representan, que se vinculan de otra forma, y empezamos a ver esto de las masculinidades y estas diversidades que empiezan a aparecer. Como decía Gus, ¿no? Esto de todo el tiempo tener que demostrar que esas características que aprendimos que está asociado al género femenino, la expresión de sentimientos, el llorar, el no demostrar miedo y demás, están siempre lejanas a nosotros, ¿sí? Y es esta forma de todo esto femenino y empieza esa homofobia, miedo, sino es como una forma también de no aceptar estas diversidades que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? De no entender por qué seguimos reproduciendo este mandato o esta masculinidad tradicional. Leo un poquito el chat como para ir poniendo un poco los... Sí, nos colgamos con el chat, de verdad estamos hablando mucho, pero hay bastante. Sí, voy a leer rápidamente. Dice una compañera, para mí no es un... Nosotros, en cuanto a la es real, de medirse en una situación de violencia de hombre a hombre, yo creo que es más antropológico. Desde que buscaban el alimento, el hombre es el que galantea y seduce, o responde al llamado al grito en la misma naturaleza, al llamado de la hembra, y es a favor o en contra, pero es real y no es un mandato, es mi opinión. Bueno, es una opinión, pero también entender en esto que fuimos explicando, de cómo de alguna forma también hay un mandato de deber demostrar. Los varones empiezan como a reconocer un montón de situaciones que estaban ahí, ¿no es cierto? Y ahí me olvidé de decir algo que me recuerda la compañera, y todavía sigue pasando en los adultos, empieza a aparecer frases donde, bueno, dale de tomar que afloja, compartirle que se tome esta bebida que empieza a aflojar. Y son frases que se siguen escuchando, ¿no? Y empezamos a ver que algunas conductas que parecían que eran inofensivas empiezan a aparecer como situaciones de violencia. Entonces, seguimos replicando un montón de situaciones donde nos posicionamos con respecto al cuerpo de la mujer de alguna forma, como esta cosificación de los cuerpos. Tareo, para como... Disculpe, entre paréntesis, esto que decía la compañera, hay corrientes feministas que plantean como, digamos, vivimos en un mundo que muchas veces fue androcéntrico, digamos, centrado en la visión masculina. Ese feminismo primitivo no es tan así, digamos, de que era el varón, el cazador, el que salía y la mujer se tenía que quedar, sino que también estaba transfigurado de otra manera. Después el patriarcado lo ha ido moldeando cuando se empezaron a conformar las ciudades-estados y se fue desarrollando eso, pero no es que, no sé, digo, como para seguir investigando por ahí. Nada más. Una compañera creo que quería aportar algo. Yo quería decir que nosotros como sociedad muchas veces también en general seguimos justificando estas conductas que tienen los hombres porque siempre antes de averiguar qué pasó, de escuchar qué pasó, ponemos la responsabilidad sobre esta mujer vista como un objeto, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba sola?
seguro lo provocó. Entonces todas estas cuestiones aberrantes que siguen haciendo los hombres, somos nosotros como sociedad culpables de que sigan pasando, porque siempre la responsabilidad se pone en la mujer y no en este hombre violento, agresivo, etc. Bien, Y sí, un después, poco. respecto por ahí al comentario que estaban leyendo recién, Ujú. me parece, por más allá que se considere una cuestión antropológica o no, el día de hoy, esta fuerza o este poder de hombre que se podía enfrentar con otro hombre se utiliza para enfrentar a la mujer, no para enfrentar, sino para ejercer el poder sobre la mujer. Entonces, más allá de que por ahí hace millones de años haya sido una cuestión antropológica, hoy no debería serlo. Bien, bárbaro, gracias Agustina. En relación, Sí, Flor. no, quería decir un poquito en relación a la sexualidad, que a mí me parece que es todo un temón, ¿no? La sexualidad tanto de los varones como de las mujeres. Y pensaba en relación a eso también, un poco también en línea de lo que dice Agustina, la responsabilidad que tenemos todas y las mujeres también, en cómo también las mujeres naturalizamos o de alguna manera avalamos, ¿no? Que haya mujeres para un tipo de cosas, ¿no? Esto, las prostitutas son para un tipo de cosas, las mujeres de la casa para otro, ¿no? Y de alguna manera naturalizamos violencia hacia los cuerpos de las mujeres, las mismas mujeres, ¿no? Digo, a mí me resuena esto de, no, yo no hago eso porque yo no soy una puta, ¿no? Cómo digo también interpelarlos en ese sentido, cómo hemos sido educadas nuestros cuerpos no para el placer, sino para procrear hijos, para el placer o el deseo están otras, y que los hombres satisfagan su placer y su deseo en otro lado, y nosotras, digo, cómo también estamos divididas ahí las mujeres y cómo los hombres también, entonces eso decía, no, mi mujer es para, digo, cómo también ahí hay que trabajar mucho en ese sentido, tanto varones, mujeres, diversidades, en toda nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestro deseo, para no seguir reproduciendo eso, porque yo una de las cosas que me cuestiono mucho es cómo, hablo de mí, qué sé yo, como mujer, cómo hemos, digamos, naturalizado la violencia más extrema hacia otras mujeres, ¿no? Digo, en el caso de las prostitutas, ¿no? Y que además las marginamos, ¿no? Como existen cuerpos para una cosa y cuerpos para otra, ¿no? Y en muchos casos somos las mismas mujeres, la misma familia, la que sostenemos eso. Digo, qué sé yo, es complejo, pero bueno, es algo que yo me lo pregunto, me lo cuestiono mucho. Y es el gran mandato patriarcal, ¿no? Del hecho de tener que pensar, de que podemos pagar, ¿no? Para una relación sexual, habla de la cosificación extrema, digamos, ¿no? A veces nos encontramos discutiendo o planteando estas cuestiones con respecto a la crianza y a un montón de cosas que hacen a la masculinidad, y sin embargo hay un montón de proxenetas y gente que consume esa prostitución, ¿verdad? Sí, es como Y el pagar gran para, bastión del patriarcado, me parece, ¿no? pagar para realizar lo que se me ocurra, Sí, básicamente con el cuerpo de una mujer, ¿no? Y también con otros Claro, cuerpos, pero sí, ahí hay una cosa del capitalismo también, de si es una mercancía, el cuerpo de la mujer es parte de esa mercancía, pero también yo lo que me cuestiono es cómo las mujeres también sostenemos eso, de alguna manera también no haciendo cargo, no nos hacemos cargo de esto, de nuestra sexualidad, de que nosotros estamos también habilitadas para el placer, para el deseo, y romper con ese mandato, y que en todo caso es con nuestras parejas con las que hay que investigar esa historia, y no decir, no, eso en otro lado, afuera, ¿no? Porque de alguna manera también habilitamos a los varones a que, digo, no es solamente la responsabilidad del varón, culpabilizar al varón en ese sentido puntual, son nuestras madres, nuestras familias que nos educan así también, ¿no? nos Sí, atraviesa a todos y a todas. Este machismo y este patriarcado nos atraviesa tanto a varones como a mujeres. Así que la deconstrucción o por ahí la visibilización de los problemas es para ambos, para todos y todas. Acá dice el compañero Cristian, más allá de la posible obviedad, me parece importante señalar que todo en nuestra condición de personas, varón, mujer, etcétera, es una construcción social y cultural como mandatos nos determinan quiénes somos y en función de definiciones que se han hecho respecto a de cómo uno debe asumir el rol de proveedor, nutritivo y demás, con actitudes y conductas que no corresponden a ese rol. No tenemos nada en la sangre que determine que nos vamos a comportar de una u otra forma, todo lo contrario en las relaciones que tenemos desde que nacemos. Bueno, esto de la obviedad, a veces parecen cosas tan obvias, pero que se siguen reproduciendo porque de alguna forma siguen solapados o se van transformando, pero seguimos repitiendo estos modelos de crianza.
A ver, leo uno más. Este es el mandato. Bueno, el famoso dicho, vos qué hiciste para que te hagan eso, justificamos. También en los trabajos de limpieza, sea las mayorías mujeres, bueno, de alguna forma eso también está en tensión. Y hay algo que decía la compañera Flor, que también me trae un ejemplo en un grupo de varones que trabajamos, donde se decía que con mi pareja estamos explorando esta sexualidad, este disfrute, en este goce, cosas nuevas, ¿no? Y cuando empezás a ver eso y a desmenuzar, es el cuerpo de la mujer cuando se prueban cosas nuevas, donde se explora sexualmente. Y empezamos a trabajar en talleres con varones, en talleres en sexualidad, y no voy a contar intimidades, ¿no? Pero pensar que hay una estructura con respecto al cuerpo del hombre, ¿sí? A qué debo decir, qué no debo decir, qué debo mostrar o qué no debo mostrar, que es ferozmente algo que está como encasillada, enjaulada, y cuando empezás a desmenuzar o a preguntar, hay un montón de situaciones que demandan este goce, este disfrute, que nunca nadie nos enseñó, ¿no es cierto?, a hablar del goce y el disfrute. Hay lugares que para curiosear Bien. tienen candado en el varón. Bueno, está bien. Eso es otro tema que podemos seguir trabajando en otra instancia. Bueno, como para ir dándole un poquitito de cierre o englobar esta actividad, vamos a pasar un pequeño videíto, ¿sí? Para que vayan viendo, algunas capaz que lo vieron, pero el público se renueva, así que se los voy a compartir. Me avisan si se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Ahí está, Nico, sí, sí. Bárbaro. Dale play. ¿Qué andas haciendo? Estoy acá limpiando el baño. ¿Compraste la palmerita? Uy, no llegué a comprarla. Después A ver, voy. vieja, que me pillo, correte. Ay, podés esperar a que termine. Pará, que me estoy negando. Bueno, después juntá las cosas y guardá. No, juntala vos porque no sé dónde van, Hola, negro. Lu, ¿le llevaste los remedios a la abuela? No, me los fui a comprar, pero no hice tiempo, ya está por llegar Mica. ¿Y no hiciste tiempo a llevárselos antes? Tu abuela los necesita. Ya sé que los necesita, por eso los fui a comprar. ¿No los puede llevar Juan, que está al pedo con Claudio? Vos también estás al pedo. Ay, va, estuve estudiando todo el día. Después fui a la farmacia, al chino. Recién llego. Aparte ya había quedado con Mica. Deja, yo lo llevo. Ma, ¿me trae otro vaso? ¿Por qué no lo venís a buscar vos, Juan? Dale, vení que te doy un besito. ¿Se te durmieron las piernas, papito? No se me durmieron las piernas. Vení que no te doy un besito. Ya voy, Mica. Bancame que ya salgo. Anda, Lucía. Vamos a lo de Pame. Nos tomamos el bondi y después volvemos en remis. ¿Qué van? ¿Solas? Que las acompaña tu hermano. No, no vamos solas, vamos juntas. Y además no quiero que Juan nos acompañe. Digo, ahora estamos un poco más al pedo, podríamos ir más. Hola, lindas. ¿A dónde van? ¿Las llevo? ¿Qué te importa, boludo? Dale, bebé. No tengo drama, las llevo, ¿eh? Ya te dijimos que no, página de mierda, tomátela. ¿Pero qué me dijiste, pendeja? Corte. Esto que vieron es una ficción, pero pasa todos los días. No podemos permitirlo más. Que no podamos caminar tranquilas. Que las tareas de cuidados y las tareas del hogar Recaigan siempre sobre nosotras. Estas son comodidades para nosotros porque nos convienen, ya que mantienen nuestros privilegios. Y ya es hora de cuestionarlos. Bueno, es como una secuencia donde resumimos un poco y hablamos de los privilegios por ahí que tenemos los varones en esta construcción de esta masculinidad. Estuvimos también hablando de los costos de esta masculinidad, de no poder expresar lo que sentimos, que nos cueste tanto poner en palabras un montón de emociones, que nos vinculemos de una forma más cerrada, donde no podamos demostrar un montón de situaciones que nos pasan, donde decía una compañera en el chat que nos cuesta ir al sistema de salud, porque llegamos siempre tarde, y empecé a retomar algo que dijo Gus al principio, que es esta lógica del aguante. Desde que somos muy chiquitos tenemos que aguantárnosla, en diferentes espacios, ¿no? En la familia, donde nos dicen esto de no lloré, te pareces de tu hermana, en los espacios educativos, en los espacios deportivos, esta lógica del aguante, que empezamos a ver que hay un montón de costos que pagamos por representar esta masculinidad, ¿sí? Y nos pasa en los talleres donde, de alguna forma, los varones empiezan a visibilizar todos estos costos que pagan
por representar esa masculinidad, ¿sí? Y ahí empezamos a ver que también está atravesado por estos privilegios, esto de poder circular libremente por la calle sin miedo a ser acosados. Sí, obviamente a que nos roben y demás, pero ese miedo a ser acosados en los varones no nos atraviesa. Y ahí ponemos un ejemplo claro de salir a determinada hora a la estación de servicio a comprar algo, a las 2, 3 de la mañana, y en los varones el único miedo que nos va a atravesar o que vamos a sentir es el miedo que nos robe alguien. Y ese alguien generalmente está atravesado por mujeres, siempre generalmente, por varones digo, siempre generalmente. Y cuando les preguntamos a las compañeras, o es un ejercicio que por ahí debemos hacer, empezar a hacer, de empezar a preguntar algunas situaciones que pensamos que son de determinada forma, las compañeras nos dicen que primero van a evaluar la posibilidad de ir a determinada hora, a determinado lugar. Después, si toman la decisión de ir, los miedos que les van a atravesar son completamente diferentes. Y no es lo mismo de nosotros que nos crucemos a una mujer a las 3 de la mañana caminando en un espacio público, a nos crucemos a 3, a 5 o a 10 mujeres, que una mujer se cruza a un varón a determinada hora, a 1, a 2, a 3 o a 10. La idea, como decía el video, es empezar a visibilizar estos privilegios, es empezar a entender también estos costos que pagamos por esta masculinidad y ver que todo esto que es una construcción social de alguna u otra forma, empezar a revisarla, empezar a desmenuzarla, empezar a debatirla. Acá, como hablamos al principio, no es cuestionar ni echar culpas, sino entender que este proceso de crianza y este proceso de cómo nos fuimos vinculando es algo que aprendimos, tanto mujeres como varones. Y empezar a ver que en esta mirada binaria también, hay que aclararlo, como de esta sociedad, de estos vínculos, empezamos a ver estas grandes desigualdades de género, estas inequidades que empiezan a aparecer y que empezamos a entender más que nada en los espacios que nos rodean, ¿sí? Y no empezar a posicionarnos como que los problemas están muy afuera, sino que están cerca nuestro y que nos vinculamos así cotidianamente. Un poco la idea de la actividad, la idea del video, donde va resumiendo todo este ejemplo que obviamente que lo pone en un contexto más concreto, más reducido, pero son situaciones que todos y todas de alguna forma vimos en algún momento de nuestras vidas, vimos en cómo nos fuimos criando, lo vimos en nuestras familias. Así que un poco también es eso, la iniciativa de generar, de cuestionar, de empezar a visibilizar. Sí, de ser parte, Nico, te sumo esto, digamos, ¿no? De también posicionarnos como varones ante esas situaciones, ¿no? Porque quizás no en nuestras casas, pero sí nos encontramos con demás grupos de varones, amigos, grupos de fútbol, por ejemplo, en donde quizás giran un grupo de fútbol y giran videos pornográficos, poder decir, no está mal posicionar y decir, che, no, mira, me parece que si el objetivo del grupo es para que juguemos a la pelota, nos pongamos de acuerdo en algunas cosas, los videos de pornografía no tienen sentido, ¿no? Eso lógicamente tiene ese costo de que te van a poner con el dedo, que mirá que pesado, que qué sé yo, pero ya es una posición, ¿no? Si una chica va caminando y escuchamos que alguien grita o se desubica, también poder plantear la posición y decir, che, mira, me parece que te estás equivocando, lógicamente, nunca son tan livianas esas cosas, ¿no? Digo, pero en esto de también ser parte, y el ser parte implica intervenir, porque constantemente vamos a ir escuchando o atravesando esos espacios en donde la misoginia está ahí expuesta, pero empezar a ser parte y de igual manera con la perspectiva de género en los espacios laborales, ¿no? Porque nosotros trabajamos en el Estado desde la prevención, ¿no? En la política social. Ustedes intervendrán en diferentes dispositivos que tenga el Ministerio de Desarrollo Social. Y también implica, ¿no? Posicionarse con esta perspectiva. Y lo pienso en función de hacer informes sociales, informe para el pedido de recursos, informe ante una situación de violencia de género en una familia. Digo, poder ser claro en esas cuestiones, saber cómo se da esa dinámica familiar, cómo está configurada, por qué suceden las cosas que suceden, y eso tiene que quedar escrito, tienen que ser registros, y sirve también, ¿no? Como antecedente, porque ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una dirección de masculinidades, pero somos Nicolás y yo, digamos, tampoco es que vamos a vender tanto humo, pero hay un dispositivo de atención a varones, ¿sí? Que ejercen violencia, y eso está funcionando. Entonces, mediante oficios que llegan a la justicia,
pueden ir los tipos, acercarse al dispositivo, o se tienen que acercar, digamos, y me parece que también son fruto de conquistas, despacito, ¿no? Pero como que van marcando un horizonte. Perdón, Entonces, Gustavo, el dispositivo para el interior neuquino, para las zonas rurales, ¿cómo funciona? están ahora ampliándolo porque el dispositivo tiene nada más que 2 años, ¿sí? Se abrió ahora en Villa Langostura, se está planificando con un equipo para San Martín de los Andes y para el norte, ¿sí? Pero lo que pasa que es eso, implica recursos para que se armen los equipos. Por ejemplo, en Villa Langostura, si yo no tengo mal la información, es un equipo que depende del Ministerio de Ciudadanía y otra parte que depende también de Desarrollo Social, hay gente del municipio, es decir, se fueron conformando en función de eso. Y siempre también corriendo detrás de, digamos, Villa Langostura, por lo que sucedió con Guadalupe, digo, ante las demandas, como que aparecen estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto se tiene que ir pisando, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el... Sí, la proyección está. Siempre vamos detrás de los problemas, pero la proyección a hacerlo a nivel provincial están laburando bastante fuerte para que se abran dispositivos en el resto de la provincia y empezar a ver que de a poco esa mirada dentro de esta violencia también está orientada a lo que pasa con estos varones, ¿sí? Y empezar a entender estas conductas violentas. Y hay algo que no quiero dejar pasar, que dijo Gus al principio, que también nos convían los colectivos feministas de alguna forma, en estos últimos tiempos, esta pregunta que nos dicen cómo puede ser que nosotras, las mujeres en líneas generales, tengamos alguna amiga, alguna familiar, alguna vecina que sufra violencia de género y que los varones no tengamos ni amigos, ni familiares, vecinos que ejerzan esa violencia, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Y ahí un poco empezamos a entender también que nosotros naturalizamos estas conductas dentro de los varones, ¿sí? Y empezar a ver que dentro de nuestro grupo de amigos está ese varón celoso, bueno, pero este es re celoso, uy, este es re calentón, uy, y todo el tiempo empezamos a justificar esas conductas porque están socialmente aceptadas, que un varón sea celoso, que sea calentón, que de alguna forma reaccione mal. Entonces empezamos a invisibilizar esas conductas violentas que tienen otro desencadenante. No significa que sea directamente proporcional que un varón que sea calentón ejerza esa violencia, pero sí, de alguna forma, solapamos esto que podría llegar a ser. Y no le ponemos el ojo a un varón que se comporte de determinada forma. Como para ir resumiendo, les comparto un poquito lo que veníamos charlando, díganme si se ve, en estas conductas y códigos que veníamos hablando. Ahí se me pasó. Y ahí vemos, ¿no? Esto que veníamos hablando de la carencia de la expresión de emociones, que es un poco los costos que vamos a pagar los varones también por representar esa masculinidad tradicional. La exposición a situaciones de riesgo, esto de deber demostrar, y vemos que los chicos desde muy temprana edad, nos dicen los guardavidas de Neuquén que 8 de cada 10 rescates son de varones adolescentes. Y empezamos a ver que esta situación, que parece lejana, empezamos a ver que los varones nos comportamos de esa forma, donde decimos, che, crucemos el río, no me animo, no, tengo miedo, no sé nadar. Son situaciones que nos parecen como súper lejanas, pero de alguna forma hay que demostrarlo. La homofobia o esta forma de discriminar con respecto a las diversidades es algo que aprendemos desde muy temprana edad, ¿sí? La competitividad, la falta de cuidado personal, y esto de que los varones siempre llegamos tarde al sistema de salud, con esta lógica del aguante, y ahí empezamos a entender que esos referentes adultos de la familia que no van nunca al médico, y que la forma que van al médico cuando les pasa algo es que en líneas generales una mujer está atrás y vas a ir, pero fíjate que eso, te saqué turno para que vayas, ese auto, ahí como dice una compañera, ese autocuidado a veces dentro de los varones no está, porque minimizamos o solucionamos todo como no voy a ir por esto. Yo este control no me lo voy a hacer si yo no pasa nada. Me tomo un Actron y nos hemos cruzado con varones que... 50 años, un ataque de presión y claro, no, totalmente. La cabeza. O que nos cuentan que se vendaron, tuvieron una fractura y se vendaron y estuvieron 2 meses con el brazo fracturado y ellos se vendaron y no fueron al médico. Entonces empezamos a ver que estas situaciones pasan en lo cotidiano. O de un varón que nos diga en un taller que se dio cuenta en el mismo taller que
que él años atrás se fue a hacer un estudio clínico y le dijeron un chequeo y le dijeron que tenía que hacerse un examen de próstata porque los resultados le habían dado pésimo. Y ese tipo que no lo dijo, no lo contó, no se lo volvió a hacer por miedo a qué dirán, porque los amigos lo iban a cargar con esto del dedo, de la próstata, de un montón de situaciones que están ahí operando. Entonces empezamos a ver como eso que parece una soncera, que parece una estupidez, que mis propios amigos me puedan hacer chistes con respecto a un estudio, con respecto a algo tan viejísimo como es el control de próstata, que ha avanzado muchísimo y que los varones todavía siguen pensando que es el dedo y no sé qué otras cosas más, y ahí podemos analizar también en líneas generales qué pasa con el cuerpo de los varones, qué hay detrás de esa construcción sexual y lo que pasa. Ese varón no volvió más a hacerse ese estudio. Entonces, un tipo adulto que pone en riesgo su vida, su salud, por el miedo a que dirán, que dirán sus propios amigos, que en el momento donde él lo estaba contando de una forma reflexiva, donde se había dado cuenta de qué soncera, ¿no? Que yo por miedo que mis compañeros me gasten pongan miedo, en peligro mi vida, los propios compañeros le hacían chiste ahí en ese momento. Entonces entender que esto que parece tan lejano, que parece algo inofensivo, sigue operando entre los varones cuando somos adultos. Esto de competir, de exponer a situaciones de riesgo constantemente, de la velocidad, de los accidentes de tránsito, de cómo nos vinculamos en los espacios deportivos, de la innumerable cantidad de cárceles donde está repleta de varones, donde los chicos nos cuentan en los colegios las peleas eternas con los de la mañana, con los de la tarde, los del turno, los del A contra el B, los del barrio este contra el barrio del otro, que me miró mal, que miró mal a mi novia, que toda esta forma que tenemos de vincularnos, de esta forma violenta y agresiva, es algo que fuimos construyendo. Y es importante empezar a visibilizar todas estas formas que sostienen estas conductas violentas. No sé si algún compañero, pues nosotros vamos como ahí hablando y comentando, algún compañero, alguna compañera quiere hacer alguna reflexión con respecto a lo que vamos diciendo. Voy a leer el chat, comparto el enlace, bueno, acá nos comparto un enlace también para la información, y ver un poco estas situaciones, ¿no? Todo lo que parecía lejano empieza a aparecer cada vez más en nuestro entorno. Por ahí si algún compañero quiere decir algo, porque digamos sería a ver qué les pareció. Empezamos con la dedocracia, vos decís, a ver a un compañero. Ya tengo uno acá, ya tengo uno. Bueno, importante. Ahí se está riendo. A ver, Patricio, ¿qué piensa? Don Patricio Rojas, un invitado que está siempre con nosotros, casi parte de la dirección, por tantos talleres que hemos compartido. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Pato. Nada, importante, interesante, aparte de las capacitaciones, cuesta, escuchaba ahí atentamente, y la verdad que está buenísima la capacitación todo, pero estamos lejos todavía, y nada, yo en una capacitación pasada comenté un episodio que me pasó en la cancha de Don Pedro jugando al fútbol, este año, hace un par de meses, 1 o 2 meses atrás. Uno de los compañeros llevó a sus hijos de 7 y 5 años y le dieron un pelotazo al de 5, y el padre lo primero que le dijo: no llores, tenés que ser valiente. Y todos los compañeros pasaban: no llores, no llores, no llores. Qué valiente este nene. Y el nene, vos lo mirabas y tenía una ganas de llorar. Yo pasé y dije: llorá, amigo, si querés, no pasa nada. Pero de 18 uno le dice eso y el padre le ha dicho que no llore, el nene por supuesto que no lloró. Entonces yo digo, está buenísimo que nos capacitemos, pero estamos muy lejos todavía de poder llegar a cambiar, digamos. Pero bueno, es el puntapié y yo festejo, y por eso Nico me ha visto en varias capacitaciones, porque me parece que la única forma que podamos empezar a sumar nuestros granitos es de esta forma, digamos, capacitándonos, y los que tenemos hijas, hijos, intentar de a poquito ir cambiando esta cultura, digamos, que está tan arraigada. Igual es complicadísimo, porque yo tuve una nena de 9 años y ella de chiquita sabe que no hay colores ni de nenes ni de varones, pero empezó la escuela y en todos los lugares le separan, digamos, rosadito para las nenas, azul para los varones. Entonces ella en algún momento ha dicho: no, pero los colores no tienen género, y se le complica, digamos. Entonces son cuestiones que, bueno, de a poco iremos tratando de cambiar, digamos. Sí, a veces está bueno, sí, es largo el camino, hay muchísimo por cambiar,
pero a veces está bueno hacer un parate y mirar años atrás, ¿no? ¿Qué pasaba hace 10 años atrás con esto y los grandes avances que hemos tenido y los grandes debates que se están dando hoy? A veces los cambios cuestan, son procesos, pero lo importante es que hoy tengamos este tipo de capacitaciones, de poder reflexionar, de poder compartir y poder ir desmenuzando de a poco y entendiendo de a poco cómo son estas construcciones. Con la mirada puesta en los varones, con la dirección de masculinidades, pensando en cómo los varones está bueno que nos empecemos a posicionar, de empezar a desnaturalizar estos comportamientos, de poder ser la voz dentro de los espacios de amigos, de grupos de varones, empezar a generar otros espacios de debate, entendiendo y visibilizando cuáles son los costos que pagamos por transitar esta masculinidad tradicional y también cuáles son los privilegios que tenemos, ¿no? Empezar a visibilizarlos y empezar a entenderlos, para que los procesos de alguna forma se aceleren. Bueno, empezar a ver, acá voy a compartir el chat. Permiso. Sí, Liliana. Justo estaba por leer tu comentario, pero está bueno por ahí que nos compartes. Liliana, creo que iba a hablar, ¿no? No, Simel decía, Simel. Ah, Rosín. bueno, justo estaba por leer. Ella me pareció que era, ¿puede ser? ¿Simel? Sí. Dale, escuchamos. Hola. Se te escucha mal, Simel. Y a todas. Me fui a un menor y estábamos acá con mis compañeros escuchando la capacitación y demás. A ver. Por ahí apagá la si cámara. ¿Puede escuchar? Apagá la cámara, capaz que mejora un poco. Bueno, se desconectó. Bueno, acá les comento algunos comentarios. La compañía dice, si miramos hacia atrás no había tanta violencia del hombre hacia la mujer. Por ahí entender que esa violencia a veces no se mediatizaba o estaba, como decía la compañía Florencia, vinculada hacia el amor romántico y se veían como crímenes pasionales, ¿sí? La amaba tanto que la mató, la quería tanto que la asesinó. Entonces a veces los medios de comunicación nos vendían esa violencia como escondida detrás de esa representación del amor. Cuando fue el Monzón, Villafañez, hasta ahí, bueno, ahí empezó digamos, a cambiar, exactamente, y a cambiar esto. Pero aparte siempre fue una violencia que era de casa para adentro, ¿no? Bueno, no, eso pasa en el vecino, vos escuchabas gritos, pero es la casa del vecino, no nos vamos a meter ahí, digamos, ¿no? Los trapitos se lavan en casa, algo así del refrán. Incluso la fuerza policial no podía entrar, tenía que esperar que ese varón la agreda fuera del domicilio para poder intervenir, ¿no? Recién ahí poder intervenir porque en el hogar no se podía meter. Bueno, empezar a ver que esas cosas que parecen como atroces hoy, no fueron hace muchos años atrás y ha habido cambios. Falta muchísimo, pero bueno. Bueno, compañeros, compañeras, creo que estamos en tiempo. Liliana quiere aportarnos algo, si quieren ir compartiéndonos algo, es el momento. Sí, Liliana. Esto de los juegos con los niños, ¿no? Que antes, años para atrás, porque ahora ha cambiado, no se le regalaba a una nena una pelota, ¿no? Era todo muñecas, cosas de nena. Los varones, o el autito y la pelota. Y hoy, la nena, ¿por qué no la pelota? El camioncito. ¿Quién dice que no? ¿No es cierto? Ese es un detalle también, que uno de a poco va a ir cambiando. Claro. Pero ahí aparece esto que dice Liliana, que decía Patricio hace un rato, ¿no? Está cambiando, pero a la vez es como muy duro atravesar esas instituciones, porque pensemos, por ejemplo, en mi hijo, ¿no? Que tiene 8 años y va mañana a la escuela con la muñeca y una remera rosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde la cuestión de sus compañeros, ¿no? ¿Cómo queda expuesto desde ese lugar, digo, en esto de que me parece que falta. Y entender un ejemplo claro, es un compañero que nos manifestaba en un taller, que él de alguna forma era raro, era contradictorio, porque decía, yo entiendo todos estos procesos, pero no quiero que mi hijo atraviese dentro de diferentes instituciones el quedar expuesto,
sea, él como que lo entendía, lo quería permitir, pero a su vez le daba miedo que su hijo quede expuesto donde sea muy amoroso, expresar un montón de cosas, y que sus propios compañeros de alguna forma lo hagan sentir como lo hicieron sentir a él. Y entender estos costos de esta masculinidad. A veces es complejo el proceso. Bueno, nada, agradecerles a todos. No sé si alguien quiere compartir algo más. Ahí hay un compañero, no sé si me escuchan, Fran, Sí. que quiere opinar. Bueno. Manito levantada. Se me había pasado, un compañero había dicho que quería hablar, perdón. Cuando quiera. Sí, bajito, Fran. Sí, yo también quería celebrar también esta capacitación, ojalá se pudieran dar también así como hay muchas otras, que se dieran también en los colegios estas mismas charlas. Creo que es muy importante lo que decías vos, Gustavo, de empezar a posicionarse, porque si uno no se posiciona, en definitiva termina posicionado igual, y que las mismas masculinidades nos hagamos cargo de los cambios que tenemos que traer hacia nuestro colectivo. Me parece súper enriquecedor, y bueno, yo como compañero trans, también trabajando en el ministerio, creo que la enseñanza que uno puede llevar a todos los lugares de trabajo donde le toque ir, me parece tan atinado y con tanta fuerza como lo puede llegar a ser un dispositivo de varones. Entonces celebro que se haya armado este dispositivo, que siga creciendo y que también lo podamos llevar y trasladar a todos los espacios de estas capacitaciones, no solamente hacia nosotros, nuestra familia, sino en el entorno en que transitamos, y que también somos cómplices más o menos de la situación que pasa en la sociedad. Así que era solamente compartir ese comentario y felicitarles también que estemos todos reunidos acá, que si bien somos más de 120 personas y creo que conté 8 o 7 varones, me parece que está re bueno también dar esta pata al feminismo que hace años que nos viene exigiendo. Eso, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Y es esto de cómo empezamos a posicionarnos y empezar a ver, como repito, esto que parece inofensivo, que parece cotidiano, que naturalizamos, estos chistes, estos comentarios, cómo sostienen estas conductas violentas de las cuales todos y todas estamos en contra. Bueno, compañeros, compañeras, parecemos los chalchaleros, un millón de despedidas, pero agradecerles la participación, que eso es lo importante, el retroalimentarnos entre todos y todas, y hoy conformando una idea. Nosotros venimos con un aporte teórico, pero también lo importante de estas actividades es poder desnaturalizar, poder visibilizar y poder entender estas conductas, estas situaciones que fuimos aprendiendo, que hoy están en tensión, y de a poco ir rompiéndolas. Y una frase que me parece muy acorde con lo que decía la compañera, nos compartió una compañera que dice que fue a comprar una cartuchera y le preguntaron si era para nene o para nenas, y ella dijo no, para los lápices. Entonces empezar a ver cómo de a poco se pueden ir rompiendo con pequeñas cositas que parecen inofensivas, pero que sí sostienen un montón de otras conductas. Y preguntan dónde nos, por cualquier cuestión, digamos, nosotros estamos, la dirección funcional en la Subsecretaría de las Mujeres, ¿sí? Es conectarse con la Subse y bueno, ahí está. Gracias, compañeros, compañeras, por Mary. Muy bueno. Bueno, a mí también no me queda más que agradecer a los compañeros la predisposición siempre en acompañarnos en las capacitaciones que queremos dictar para los compañeros del Ministerio, para compañeros del interior, siempre muy claras, muy, digamos, de poner ejemplos de la vida cotidiana que nos ayuda, digamos, a repensar nuestras actitudes diarias en lo personal y en lo laboral. Decirles que les vamos a estar acercando material teórico que nos facilitarán los compañeros a través de mail. A partir de mañana se los vamos a estar mandando. Y una vez más, gracias a todos por la participación. Nos vemos, compañeros, compañeras, compañeres. Nos vemos.